En la cena familiar, el marido ríe de su esposa. Pero su hijo contó algo que lo hizo temblar. El aroma de los tamales oaxaqueños llenaba la cocina de la casa de los Mendoza en la colonia americana de Guadalajara. Carmen había comenzado la preparación desde las 5 de la mañana, como cada Nochebuena desde que se casó con Roberto hace 18 años. Sus manos, enrojecidas por el vapor del agua hirviendo, trabajaban con la precisión que da la experiencia, pero también con esa urgencia silenciosa de quien sabe que todo debe estar perfecto. «Mamá, ¿necesitas ayuda con algo?», preguntó Sofía, su hija de 14 años, asomándose a la cocina mientras se acomodaba una diadema navideña que brillaba con pequeñas campanitas. «No, mi amor, ya casi terminamos. Solo ve a decirle a tu papá que en 10 minutos servimos», respondió Carmen, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Roberto Mendoza estaba en la sala, recostado en su sillón de cuero café, viendo las noticias en la televisión mientras sostenía una cerveza Corona bien fría. A sus 42 años, mantenía la complexión atlética de sus días en la universidad, aunque su abdomen comenzaba a mostrar los primeros signos de los tacos de canasta que compraba camino al trabajo. Su cabello negro, perfectamente peinado hacia atrás con gel, enmarcaba un rostro que muchas mujeres en su oficina de seguros consideraban atractivo. «Papá, dice mamá que en 10 minutos cenamos», anunció Sofía, parándose frente al televisor con sus brazos en jarra, imitando inconscientemente una pose que había visto 1000 veces en su madre. «Dile a tu madre que no soy su empleado para que me esté mandando recados», murmuró Roberto sin quitar la vista de la pantalla. «Cuando la comida esté lista, que nos avise como persona civilizada». Sofía frunció el ceño, pero conocía bien esa dinámica. Regresó a la cocina arrastrando los pies, sus chanclas haciendo un sonido rítmico contra el piso de mosaico. «Dice papá que cuando esté lista la comida le avises». Carmen suspiró profundamente, sus hombros cayendo ligeramente. Diego, su hijo mayor, estaba sentado en la barra desayunadora terminando una tarea de historia de último momento. A los 16 años, había heredado los ojos oscuros de su madre y la mandíbula cuadrada de su padre, pero su expresión casi siempre seria lo hacía parecer mayor de lo que era. «Cada año es lo mismo», murmuró Diego sin levantar la vista de su cuaderno. «No sé por qué sigues esperando que cambie». «Diego, no hables así de tu padre», respondió Carmen automáticamente, aunque su voz carecía de convicción. «Es Nochebuena. Precisamente por eso, mamá. Precisamente por eso». Carmen colocó los últimos tamales en el platón de Talavera que había sido regalo de bodas de su suegra, ya fallecida. El platón tenía una pequeña grieta en uno de los bordes, resultado de una discusión particularmente intensa hace 3 años, cuando Roberto lo había azotado contra la mesa, después de que Carmen sugiriera que tal vez él podría ayudar más con los quehaceres de la casa. La mesa del comedor estaba puesta con el mantel navideño bordado a mano, que Carmen había comprado en Tlaquepaque durante su luna de miel. Las servilletas rojas hacían juego con las copas de cristal que solo usaban en ocasiones especiales. Había colocado pequeñas figuras del nacimiento entre los platillos, una tradición que mantenía desde su infancia en Mazatlán. «La cena está lista», gritó Carmen desde el comedor. Roberto apareció primero, seguido por Sofía que brincaba emocionada, y finalmente Diego, quien cerró su cuaderno con más fuerza de la necesaria. «A ver, Carmen, espero que este año los tamales no estén tan salados como el año pasado», dijo Roberto mientras se sentaba en la cabecera de la mesa. «Mi madre, que en paz descanse, hacía unos tamales que sí estaban buenos. Los tuyos». «Bueno, se nota que no eres de aquí». Carmen sintió la familiar punzada en el estómago, esa sensación de encogimiento que había aprendido a esconder detrás de una sonrisa forzada. «Ay, Roberto, siempre con lo mismo. Son la misma receta que te ha gustado todos estos años». «¿Me ha gustado? ¿Cuándo he dicho que me gustan? Solo los como porque no queda de otra». Roberto soltó una risa que resonó hueca en el comedor. «Sofía,
¿Verdad que los tamales de la abuela Esperanza estaban más ricos? Sofía miró incómoda entre sus padres, masticando lentamente. A los 14 años había aprendido que estas preguntas no tenían respuesta correcta. No me acuerdo bien, papá. Yo era muy chica. Claro que te acuerdas. Los tamales de verdad saben diferente, no como estos que están. Bueno, están comestibles, supongo. Diego dejó caer el tenedor contra el plato con un sonido metálico que cortó el aire como una navaja. ¿Sabes qué, papá?, dijo levantando la vista por primera vez. Los tamales están perfectos. Mamá se levantó a las 5 de la mañana para hacerlos, como siempre. Y tú, como siempre, tienes que arruinar la cena con tus comentarios. Roberto enderezó la espalda, sorprendido por el tono de su hijo. ¿Cómo dijiste? A ver, repíteme lo que acabas de decir, porque creo que no escuché bien. Escuchaste perfectamente. Diego sostuvo la mirada de su padre. Dije que mamá se mata trabajando para hacer esta cena, y tú siempre encuentras algo de qué quejarte. Ah, órale. Resulta que ahora el niño me va a dar clases de cómo comportarme en mi propia casa. Roberto se recargó hacia atrás en su silla con esa sonrisa sardónica que Carmen conocía bien. Carmen, ¿vas a permitir que tu hijo me hable así? Carmen sintió la mirada de todos puesta en ella. Las manos le temblaron ligeramente mientras cortaba un pedazo de tamal. Diego, no le hables así a tu papá. Roberto, tal vez podrías. ¿Tal vez podría qué? Interrumpió Roberto. Tal vez podría fingir que la comida está deliciosa cuando está del carajo. Tal vez debería mentirles a mis hijos sobre la realidad. La realidad es que mamá es una excelente cocinera y tú eres un malagradecido. Diego se puso de pie abruptamente. Y ya que hablamos de realidades, papá, ¿por qué no les cuentas a mamá y a Sofía sobre la realidad de tus comidas en el Hotel Real de Minas? El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Roberto palideció visiblemente, su mano congelándose a medio camino hacia su copa de agua. ¿De qué estás hablando? Del martes pasado, cuando fuiste a recogerme de la escuela y me dijiste que esperara en el carro porque tenías que resolver algo rápido en el hotel. Diego habló con una calma que contrastaba peligrosamente con la tensión del momento. Estuve esperando 45 minutos, papá. 45 minutos sentado en ese carro hasta que decidí entrar a buscarte. Carmen dejó de masticar. Sofía miraba confundida entre su hermano y su padre. ¿Y qué viste?, preguntó Roberto con voz ronca. Te vi en el restaurante del hotel. Mesa 18 junto a la ventana que da al jardín. Estabas cenando con una mujer rubia que no es mamá, la misma mujer con la que te vi hace 3 meses en Plaza del Sol, cuando se suponía que estabas en una reunión de trabajo. La copa de agua de Carmen se estrelló contra el piso, haciéndose pedazos. El agua se esparció por los mosaicos del comedor como lágrimas transparentes. Diego, ¿qué estás diciendo?, murmuró Carmen. Le estoy diciendo que ya no puedes seguir tratándote como si fueras menos que él. Le estoy diciendo que ya no puede seguir burlándose de ti en cada comida, en cada conversación, como si fueras una niña tonta que no sabe hacer las cosas bien. Diego se volvió hacia su madre. Y le estoy diciendo que sabemos por qué ya no come en casa entre semana. Roberto se levantó tan rápidamente que su silla se volcó hacia atrás. Tú no sabes nada, mocoso. No tienes idea de lo que estás hablando. ¿En serio? Diego metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó su teléfono celular. ¿Quieres que les enseñe las fotos que tomé? ¿O prefieres explicarle a mamá quién es Valeria Castañeda y por qué la tienes guardada en tu teléfono como Val, oficina? El mundo de Carmen se tambaleó. Durante 18 años había aguantado los comentarios despectivos, las risas a costa de sus sueños de poner un pequeño negocio, los chistes sobre su forma de hablar, de vestirse, de cocinar. Había normalizado sentirse pequeña en su propia casa. Había justificado el comportamiento de Roberto como su forma de ser o el estrés del trabajo. Pero esto era diferente. Esto le daba nombre y apellido a la sensación que había estado creciendo en su pecho durante los últimos meses. La sensación de que algo no estaba bien.
de que Roberto llegaba más tarde, de que su teléfono sonaba más seguido, de que había un perfume extraño en algunas de sus camisas. «Roberto», susurró Carmen, «mírame». Roberto no podía mirarla. Sus ojos saltaban entre Diego, el piso, la pared, cualquier lugar menos los ojos de su esposa. «Carmen, no es lo que piensas». «¿Qué es lo que pienso, Roberto?» Carmen se puso de pie lentamente. «Dime qué es lo que pienso, porque yo ya no sé qué pensar». Sofía comenzó a llorar silenciosamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras trataba de procesar lo que estaba escuchando. Es complicado, Carmen». «¿Complicado?» La voz de Carmen subió una octava. «¿Complicado como los tamales que están muy salados? ¿Complicado como mi acento que tanto te avergüenza? ¿Complicado como mis sueños que siempre te parecen ridículos?» Roberto finalmente la miró, y Carmen vio en sus ojos algo que la golpeó más fuerte que cualquier cachetada. Culpa mezclada con resentimiento, como si la culpa fuera de ella por haberlo descubierto. «Carmen, déjame explicarte». «No», gritó Carmen, sorprendiéndose a sí misma por la fuerza de su voz. «No me vas a explicar nada. Me vas a decir la verdad. Aquí, ahora, frente a tus hijos. La verdad completa». Diego seguía de pie junto a su silla con el teléfono en la mano, observando cómo se desmoronaba la fachada que su familia había mantenido durante años. Sofía sollozaba ahora abiertamente, sus pequeñas manos temblando mientras se limpiaba las lágrimas con las servilletas rojas. «La verdad». Roberto se pasó las manos por el cabello destruyendo el peinado perfecto. «La verdad es que... sí, he estado viendo a Valeria». Las palabras cayeron sobre la mesa navideña como plomo derretido. «¿Desde cuándo?», preguntó Carmen con voz quebrada. Desde hace 8 meses». Carmen se llevó las manos al estómago como si hubiera recibido un golpe físico. 8 meses. 8 meses de mentiras. De reuniones tarde. De comidas de trabajo. De hacerla sentir loca por sospechar. De seguir durmiendo en la misma cama. De seguir burlándose de ella como si ella fuera el problema. «¿La amas?», preguntó con un hilo de voz. Roberto titubeó, y esa vacilación fue respuesta suficiente. «Papá», murmuró Sofía, «¿ya no nos quieres?». Roberto se volvió hacia su hija menor, viendo por primera vez el daño que sus acciones habían causado más allá de su matrimonio. «Claro que las quiero, mi amor. Esto no tiene que ver con ustedes». «Claro que tiene que ver con nosotras», explotó Sofía. «Somos una familia, o eso creía yo». Diego caminó hacia su hermana y puso un brazo protector alrededor de sus hombros. «Ya no llores, Sophie. Era hora de que se supiera la verdad». Roberto miró a su hijo mayor con una mezcla de rabia e incredulidad. «¿Sabías esto desde hace meses y no me dijiste nada?». «Le debía lealtad a mamá, no a ti», respondió Diego sin pestañear. «Ella es la que se ha partido el alma por esta familia. Ella es la que ha aguantado tus humillaciones año tras año. Tú solo has tomado y tomado y tomado». Carmen se dejó caer en su silla, abrumada por la magnitud de lo que estaba escuchando. No solo la infidelidad, sino darse cuenta de que su hijo había estado cargando con este secreto, protegiéndola de una verdad que ella tenía derecho a saber. «Diego, ¿por qué no me dijiste?». «¿Por qué?». «Porque tenía miedo de que te fueras, mamá. Y tenía miedo de que si te ibas, Sofía y yo nos quedaríamos con él». Diego señaló a su padre con desprecio. «Y ya viste cómo nos trata cuando tú estás presente. Imagínate cómo sería si no estuvieras». Las palabras de Diego revelaron una dimensión del sufrimiento familiar que Carmen no había considerado completamente. Sus hijos no solo habían sido testigos silenciosos de su humillación, habían estado protegiéndola a su manera, cargando con el peso de secretos que ningún adolescente debería cargar. «Roberto», dijo Carmen levantándose nuevamente, «quiero que te vayas». «¿Cómo que me vaya? Esta es mi casa». «Esta es nuestra casa,
Y ya no eres bienvenido en ella. Carmen, no puedes correrme de mi propia casa. Seamos racionales. ¿Racionales? Carmen soltó una risa amarga. ¿Como cuando racionalmente decidiste acostarte con otra mujer? ¿Como cuando racionalmente decidiste humillarme cada vez que abría la boca? Roberto miró a su alrededor, buscando apoyo en algún lado, pero encontró solo los rostros de su esposa y sus hijos observándolo con una mezcla de dolor, decepción y, en el caso de Diego, algo que se parecía peligrosamente al odio. Valeria. Ella me entiende, murmuró finalmente. ¿Ella te entiende? Carmen se acercó a él. ¿Y qué es exactamente lo que entiende que yo no entiendo? ¿Entiende por qué necesitas humillar a tu esposa? ¿Entiende por qué tienes que hacerme sentir estúpida cada vez que hablo? ¿O simplemente entiende que eres un hombre que necesita sentirse superior a costa de otros? Roberto no tenía respuesta. Por primera vez en años, se encontraba sin palabras, sin justificaciones, sin excusas que sonaran mínimamente creíbles. Los tamales se habían enfriado completamente. El ponche navideño permanecía intacto en la jarra de cristal. Los regalos esperaban debajo del árbol, envueltos con el papel dorado que Carmen había escogido con tanto cuidado semanas atrás. «Vete, Roberto», repitió Carmen. «Esta noche no. Mañana hablaremos. Esta noche quiero estar con mis hijos». Roberto recogió sus llaves de la mesa de centro y caminó hacia la puerta. Al llegar al umbral se detuvo sin voltear. «Carmen, yo nunca quise que las cosas fueran así». «Pero así fueron», respondió ella, «y ahora tenemos que vivir con las consecuencias». La puerta se cerró con un clic suave que resonó en el silencio del comedor. Carmen se quedó de pie, viendo la silla volcada, los pedazos de cristal en el piso, los tamales enfriándose en el platón de talavera agrietado. Diego y Sofía se acercaron a ella, uno a cada lado, y los tres se abrazaron en medio del desastre de lo que una vez fue una cena navideña. Afuera, los cohetes comenzaron a sonar anunciando la llegada de la Navidad. Adentro, la familia Mendoza se enfrentaba al primer día del resto de sus vidas. La madrugada del 25 de diciembre llegó sin que Carmen hubiera cerrado los ojos ni un solo minuto. Sentada en la cocina con una taza de café que se había enfriado hace horas entre sus manos, observaba a través de la ventana cómo las primeras luces del amanecer se filtraban entre las jacarandas del patio trasero. El silencio de la casa se sentía diferente ahora, como si las paredes mismas hubieran absorbido el peso de las revelaciones de la noche anterior. Los pedazos de cristal de su copa habían sido recogidos, pero quedaba una pequeña mancha de agua en el piso de mosaico que parecía resistirse a secarse completamente. Carmen la miraba fijamente, como si en esa pequeña marca pudiera encontrar las respuestas que necesitaba desesperadamente. A las 6:30 de la mañana, escuchó movimiento en el piso de arriba, pasos descalzos bajando lentamente las escaleras. Diego apareció en la cocina, el cabello revuelto y ojeras profundas que hablaban de una noche tan insomne como la de su madre. «Buenos días, mamá», murmuró, dirigiéndose directamente al refrigerador. «¿Dormiste algo?» «No mucho, mi amor. ¿Tú?» Diego sirvió un vaso de jugo de naranja y se sentó frente a ella en la barra desayunadora. Durante un momento, madre e hijo se observaron en silencio, compartiendo el peso de un secreto que ya no era secreto. «Mamá, tengo que contarte algo más», dijo Diego finalmente, bajando la voz aunque Roberto no estuviera en casa. «No solo los vi esas 2 veces». Carmen sintió como su estómago se contraía nuevamente. «¿Qué quieres decir?» «He estado investigando. Desde la primera vez que los vi en Plaza del Sol, comencé a prestar más atención. Papá miente mucho, mamá. Mucho más de lo que te imaginas». Diego sacó su teléfono celular y lo deslizó sobre la superficie de granito de la barra hacia su madre. «Mira las fechas de estas fotos». Carmen tomó el teléfono con manos temblorosas. En la pantalla aparecía una serie de fotografías tomadas desde lejos, pero lo suficientemente claras para distinguir a Roberto con una mujer rubia de aproximadamente 35 años.
La primera foto estaba fechada el 15 de octubre. Ese día llegaste tarde de trabajar, murmuró Carmen recordando. Dijiste que habían tenido una reunión de emergencia con un cliente importante. No hubo ninguna reunión, mamá. Lo seguí después de la escuela. Fueron al cine, luego a cenar. Estuvieron juntos hasta las 10 de la noche. Carmen deslizó el dedo por la pantalla, viendo más fotografías. Roberto besando a la mujer en el estacionamiento de un restaurante. Roberto abriendo la puerta del carro para ella con una galantería que Carmen no había visto en años. Roberto riendo de una manera que parecía genuina, espontánea, completamente diferente a las sonrisas forzadas que mostraba en casa. ¿Por qué hiciste esto, Diego? ¿Por qué no me dijiste desde la primera vez? Diego se pasó las manos por el cabello, un gesto que había heredado de su padre. Al principio pensé que tal vez me había equivocado, que tal vez era una compañera de trabajo y yo estaba malinterpretando las cosas. Pero después los volví a ver, y otra vez, y otra vez, y cada vez era más obvio lo que estaba pasando. Carmen siguió revisando las fotografías. En una de ellas, fechada apenas la semana anterior, Roberto tenía su brazo alrededor de la cintura de la mujer mientras caminaban por el centro histórico de Tlaquepaque. Carmen reconoció el lugar inmediatamente. Era donde ella había sugerido ir para su aniversario de bodas el año pasado, y Roberto había dicho que era muy turístico y cursi. Mira esta, mamá. Diego señaló una fotografía en particular. ¿Ves el collar que ella está usando? Carmen amplió la imagen y su corazón se detuvo. Era un collar de plata con un dije en forma de corazón, un collar idéntico al que Roberto le había regalado en su cumpleaños hace 2 meses, diciéndole que lo había visto en un escaparate y había pensado en ella. No puede ser, murmuró. Compró 2 iguales, mamá. Uno para ti y otro para ella. La crueldad de ese detalle la golpeó como una bofetada. No solo había otra mujer. Roberto había comprado regalos idénticos para ambas, como si fueran intercambiables, como si Carmen fuera solo una más en su vida. ¿Hay algo más que necesites saber?, preguntó Carmen, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Diego vaciló por un momento. He estado escuchando sus llamadas telefónicas. No a propósito, pero él habla muy fuerte cuando está en el jardín y cree que nadie lo oye. Mamá, ellos han estado hablando de que tú y él se divorcien. ¿Qué? Él le dice que está esperando el momento correcto para hablarte del tema, que quiere asegurarse de que las finanzas estén en orden primero. Carmen se levantó abruptamente de la barra, caminando hacia la ventana que daba al jardín, el mismo jardín donde Roberto había estado planeando el fin de su matrimonio mientras ella preparaba las comidas que él criticaba, mientras lavaba la ropa que él ensuciaba, mientras criaba a los hijos que él apenas veía. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Diego?, dijo sin voltear. No es solo la infidelidad, es darme cuenta de que durante años he estado viviendo una mentira, que mientras yo creía que teníamos problemas normales de matrimonio, él ya había decidido que esto no tenía futuro. Mamá, no es tu culpa. ¿No? Carmen se volvió hacia su hijo. Durante 18 años he permitido que me hable como si fuera una idiota. He justificado cada humillación, cada comentario despectivo, cada risa burlona. Le he dado a entender que estaba bien que me tratara así. Eso no justifica lo que él hizo. No, no lo justifica. Pero tampoco puedo seguir fingiendo que yo no tuve nada que ver con llegar a este punto. En ese momento, Sofía bajó las escaleras. Había estado llorando. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Se dirigió directamente a su madre y se abrazó a ella como cuando era pequeña y tenía pesadillas. Mamá, ¿papá va a volver? Carmen acarició el cabello de su hija, sintiendo una mezcla de ternura y rabia. Ternura por la inocencia de Sofía, rabia por la manera en que Roberto había destruido esa inocencia de un solo golpe. No lo sé, mi amor. Primero tenemos que hablar muchas cosas. ¿Nosotras nos vamos a quedar juntas?, preguntó Sofía con voz pequeña. Por supuesto que sí. Pase lo que pase,
Nosotros tres vamos a estar juntos. Diego se acercó y completó el abrazo familiar. Durante unos minutos, los tres permanecieron así, aferrados los unos a los otros en medio de la cocina que olía a café frío y a tamales de ayer. El sonido del teléfono de la casa los hizo separarse. Carmen miró el identificador de llamadas. Era Roberto. ¿Contestas?, preguntó Diego. Carmen respiró profundamente y levantó la bocina. Bueno. Carmen, soy yo, necesitamos hablar. Sí, necesitamos hablar, pero no por teléfono. Estoy en casa de mi hermano. ¿Puedo pasar a recoger algunas cosas? Carmen miró a sus hijos. Diego negó con la cabeza vehementemente. Los niños no quieren verte ahora, Roberto. Están muy lastimados. Carmen, son mis hijos también. Entonces debiste pensar en eso antes de destruir a su familia. Un silencio largo se extendió por la línea telefónica. ¿Qué quieres que haga, Carmen? ¿Qué quieres que diga? Quiero que me digas la verdad. Toda la verdad. Sin mentiras, sin medias verdades, sin justificaciones. Quiero saber exactamente qué ha estado pasando y desde cuándo. Ya te dije. No, Roberto. Me dijiste que has estado viendo a Valeria durante 8 meses. Pero Diego me ha enseñado fotografías que datan de hace 3 meses. Así que ya me mentiste otra vez, y ni siquiera han pasado 12 horas desde que prometiste honestidad. Otro silencio. Está bien. Ven a las 2 de la tarde. Los niños van a salir con mi hermana. ¿Por qué van a salir? Porque esta conversación la vamos a tener en privado. Ya han escuchado suficiente. Carmen colgó el teléfono y se volvió hacia sus hijos. ¿Escucharon? Mamá, no queremos ir con tía Luz, protestó Sofía. Queremos quedarnos contigo. Mi amor, esta es una conversación de adultos. Van a ir con su tía. Van a tratar de pasar un buen rato, y cuando regresen les voy a explicar todo lo que necesiten saber. ¿De acuerdo? Diego frunció el ceño. No me gusta dejarte sola con él. Voy a estar bien, Diego. Pero necesito tener esta conversación sin que ustedes estén presentes. Ya han pasado por suficiente. Durante las siguientes horas, Carmen se dedicó a limpiar la casa con una intensidad casi maniática. Lavó los platos de la cena que habían quedado abandonados, recogió los restos de comida, guardó los regalos navideños sin abrir. Era como si necesitara poner orden en su entorno físico para poder enfrentar el caos emocional que se avecinaba. A las 12 del mediodía su cuñada Luz llegó para recoger a los niños. Era 5 años menor que Carmen, y siempre había mantenido una relación cordial pero distante con ella. Al ver el estado de la casa y la expresión en el rostro de Carmen, inmediatamente supo que algo grave había ocurrido. Carmen, ¿está todo bien? Los niños me llamaron pero no me quisieron explicar qué pasaba. Carmen les había pedido a Diego y Sofía que no dieran detalles a su tía. Lo último que necesitaba era que toda la familia de Roberto se enterara de la situación antes de que ella misma tuviera claridad sobre lo que iba a hacer. Tenemos algunos problemas familiares que resolver. Te agradezco mucho que te lleves a los niños unas horas. Luz miró a sus sobrinos notando las ojeras de Diego y los ojos hinchados de Sofía. ¿Segura que no quieres que hable con Roberto? A veces los hombres necesitan que alguien... No, interrumpió Carmen firmemente. Esto es algo que Roberto y yo tenemos que resolver solos. Después de que Luz se llevó a los niños, Carmen se bañó y se puso su vestido azul marino, el que Roberto había dicho que le quedaba bien en su aniversario hace 2 años. Se maquilló cuidadosamente, se peinó de manera que ocultara las canas que habían comenzado a aparecer en sus sienes. No sabía por qué se estaba arreglando para esta conversación, pero sentía la necesidad de verse fuerte, de verse como la mujer que había sido antes de que años de críticas erosionaran su autoestima. A las 2 en punto exacto, Roberto tocó a la puerta. Cuando Carmen abrió, se dio cuenta de que él tampoco había dormido. Su camisa estaba arrugada, tenía barba de varios días, y sus ojos evitaban los de ella. «Hola, Carmen. Pasa. Siéntate en la sala». Se sentaron en extremos opuestos del sofá que habían comprado juntos durante su 5.º año de matrimonio.
Carmen recordó cómo habían discutido sobre el color, cómo finalmente habían llegado a un acuerdo, cómo Roberto había insistido en comprarlo a meses sin intereses porque era más conveniente financieramente. Antes de que empieces a hablar, dijo Carmen, quiero que sepas que Diego me enseñó las fotografías. Todas. Desde octubre. Roberto cerró los ojos. Carmen. No. Déjame terminar. También sé que compraste 2 collares idénticos. También sé que han estado hablando sobre el divorcio, así que no me vengas con medias verdades ni con justificaciones. Quiero saber exactamente cómo llegamos hasta aquí. Roberto se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas y cubriéndose la cara con las manos. No sé por dónde empezar. Empieza por el principio. ¿Cuándo conociste a Valeria? Hace 1 año. Entró a trabajar a la oficina como coordinadora de cuentas nuevas. ¿Y cuándo empezó todo? Roberto suspiró profundamente. Gradualmente. Al principio solo hablábamos de trabajo. Después empezamos a almorzar juntos de vez en cuando. Ella me escuchaba, Carmen. Me hacía sentir interesante. ¿Y yo no? Tú. Nosotros. Llevábamos tanto tiempo juntos que ya no hablábamos realmente. Solo de los niños, de las cuentas, de los problemas de la casa. Con Valeria podía hablar de mis ideas, de mis metas, de todo lo que te aburre de tu vida conmigo. Roberto finalmente la miró. No es que me aburras, Carmen. Es que... no sé. Siento que nos conocemos tanto que ya no hay nada nuevo que descubrir. ¿Y con ella sí hay cosas nuevas que descubrir? Ella ve cosas en mí que tú ya no ves. Me hace sentir como el hombre que era cuando éramos novios. Carmen sintió una punzada de dolor, pero también algo que no esperaba. Una extraña sensación de alivio. Finalmente estaba escuchando la verdad, por dolorosa que fuera. ¿Cuándo se acostaron por primera vez? Roberto se estremeció ante la pregunta directa. Carmen, ¿realmente necesitas saber esos detalles? Sí, los necesito. Si vamos a decidir qué hacer con nuestro matrimonio, necesito saber exactamente con qué estamos tratando. Fue en septiembre, después de una cena de trabajo que se alargó mucho. Carmen hizo cálculos mentalmente. Septiembre, 4 meses atrás. Justo cuando ella había comenzado a sentir que algo estaba cambiando en Roberto, cuando había comenzado a notar su distanciamiento. ¿La amas? Roberto tardó demasiado en responder, y esa pausa fue más reveladora que cualquier palabra. Creo que sí. ¿Crees o sabes? Sí, la amo. Las palabras cayeron entre ellos como una sentencia final. Carmen había vivido los últimos meses sospechando, temiendo, pero todavía aferrándose a la esperanza de que sus intuiciones estuvieran equivocadas. Escuchar la confirmación fue como recibir el golpe final después de una larga agonía. ¿Quieres divorciarte? Carmen, las cosas son complicadas. No son complicadas, Roberto. O quieres estar conmigo o quieres estar con ella. No puedes tener a las dos. Lo sé, tienes razón, es solo que... los niños, la casa, toda nuestra vida juntos. 18 años, murmuró Carmen. 18 años en los que he tratado de ser la esposa que tú necesitabas. Aprendí a cocinar los platillos que te gustaban. Dejé de lado mis propios sueños para apoyar los tuyos. Aguanté cada crítica, cada comentario hiriente, cada vez que me hiciste sentir menos de lo que soy. Carmen, yo nunca quise hacerte sentir mal. Mentira, explotó Carmen, sorprendiéndose por la fuerza de su propia voz. Claro que querías hacerme sentir mal. Era la única manera en que podías sentirte superior. Era más fácil hacerme sentir estúpida que reconocer tus propias inseguridades. Roberto se enderezó, y por un momento Carmen vio un destello de la defensividad que había caracterizado su matrimonio. Yo no soy el único problema en este matrimonio, Carmen. Tú también. ¿Yo también qué? ¿Yo también me acosté con alguien más? Yo también pasé meses planeando dejar a mi familia. Yo también humillé a mi pareja frente a mis hijos. Tú te volviste predecible, cómoda, dejaste de esforzarte.
Carmen se puso de pie lentamente. Me volví predecible porque tú me enseñaste que cualquier cosa impredecible que hiciera iba a ser criticada. Me volví cómoda porque tú me hiciste sentir que no valía la pena el esfuerzo de conquistarme. Dejé de esforzarme porque cada vez que me esforzaba, tú encontrabas la manera de hacerme sentir que no era suficiente. Roberto también se levantó, pero mantuvo la distancia. Carmen, tal vez podríamos intentar terapia matrimonial. Podríamos tratar de arreglar esto. Con Valeria esperándote en segundo plano, con ella sabiendo todos nuestros problemas porque tú se los has contado. No, Roberto, no voy a ser la segunda opción de nadie, ni siquiera tuya. Entonces, ¿qué quieres hacer? Carmen caminó hacia la ventana que daba a la calle. Afuera, la vida normal continuaba. Los vecinos salían de sus casas para las reuniones navideñas. Los niños jugaban con sus regalos nuevos. Las familias se dirigían a las posadas de la tarde. Quiero que te vayas de esta casa. Quiero que busques un abogado. Y quiero que cuando hables con los niños, les digas la verdad. No los hagas cargar con la responsabilidad de guardar más secretos. Carmen. No, Roberto, por primera vez en 18 años, voy a poner mis necesidades primero. Voy a proteger a mis hijos. Y voy a recuperar la dignidad que he estado perdiendo pedacito a pedacito durante todos estos años. Roberto recogió las llaves que había dejado en la mesa de centro. ¿Puedo pasar a ver a los niños de vez en cuando? Eres su padre. Por supuesto que puedes verlos, pero no aquí, no en esta casa. Esta casa es nuestro refugio ahora. Roberto se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Carmen, por lo que vale la pena, lo siento. Siento haber arruinado todo. Carmen no se volvió a mirarlo. Yo también lo siento, Roberto. Siento haber tardado tanto en darme cuenta de que merecía algo mejor. La puerta se cerró por segunda vez en menos de 24 horas. Pero esta vez, el sonido no resonó como una despedida temporal, sino como el cierre definitivo de un capítulo de la vida de Carmen. Se quedó de pie junto a la ventana hasta que vio el carro de Roberto desaparecer por la esquina. Luego se dirigió al tocador de su recámara, se quitó el collar de plata con el dije en forma de corazón y lo guardó en una caja junto con sus otros recuerdos de un matrimonio que había terminado mucho antes de que ella se diera cuenta. Por primera vez en años, Carmen se miró al espejo y no vio a la mujer insegura y disminuida en la que se había convertido. Vio a una mujer de 40 años que tenía toda una vida por delante y que finalmente había encontrado el valor para reclamarla. Los días siguientes a la partida definitiva de Roberto pasaron como una neblina extraña, donde el tiempo parecía moverse a velocidades diferentes según el momento. A veces, las horas se arrastraban como miel espesa, especialmente durante las noches cuando Carmen se despertaba automáticamente a las 3 de la madrugada y extendía la mano hacia el lado vacío de la cama. Otras veces, los días completos desaparecían sin que se diera cuenta, perdidos en una rutina mecánica de preparar desayunos, lavar ropa y fingir que todo estaba bien frente a sus hijos. Era el segundo día de enero, cuando Carmen finalmente se permitió sentir la magnitud completa de lo que había ocurrido. Estaba sentada en la cocina, viendo cómo Diego y Sofía desayunaban cereal en silencio, cuando se dio cuenta de que llevaba puesta la misma pijama durante 3 días consecutivos. Sus hijos la miraban de reojo, preocupados, pero ninguno se atrevía a comentar nada. «Mamá», dijo Sofía finalmente, «¿vas a ir a trabajar hoy?» Carmen había trabajado durante los últimos 5 años como asistente administrativa en una clínica dental del centro de Guadalajara. Era un trabajo que Roberto siempre había menospreciado, describiéndolo como algo temporal hasta que los niños crecieran, pero que a Carmen le daba una sensación de independencia que no sabía cuánto necesitaba hasta ahora. «Sí, mi amor. Por supuesto que voy a ir a trabajar». Pero mientras decía las palabras, se dio cuenta de que había perdido por completo la noción del tiempo. ¿Era martes? ¿Miércoles? ¿Cuántos días había estado en esta especie de limbo? «Mamá, es jueves», dijo Diego suavemente, como si hubiera leído sus pensamientos.
Has faltado 3 días al trabajo. El pánico se apoderó de Carmen. Nunca había faltado al trabajo sin avisar. La doctora Hernández, su jefa, era comprensiva pero también muy profesional. ¿Qué debía decir? ¿Cómo explicaba que se había desintegrado por completo durante los primeros días de lo que sería el resto de su vida? Diego, ¿podrías cuidar a tu hermana esta tarde? Tengo que ir a la clínica a explicar qué pasó. Claro, mamá. Pero, ¿estás bien para manejar? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Estaba bien para manejar? Estaba bien para algo. Durante 18 años había definido su estabilidad en relación a Roberto. Había medido su bienestar por la temperatura del ambiente en casa. Había calibrado sus emociones según el humor de su marido. Ahora, sin esa referencia constante, se sentía como un barco a la deriva en mar abierto. Voy a estar bien, respondió, más para convencerse a sí misma que para tranquilizar a su hijo. 2 horas después, Carmen estaba frente al espejo del baño, tratando de reconstruir la versión de sí misma que el mundo exterior conocía. Se maquilló para cubrir las ojeras. Se peinó para esconder el cabello grasoso. Se puso la blusa azul cielo que Roberto siempre había dicho que le quedaba bien, pero luego se la quitó y escogió una blusa roja que él odiaba porque decía que la hacía ver muy llamativa. La clínica dental estaba ubicada en un edificio de 3 pisos en el centro histórico, cerca del Teatro Degollado. Carmen había caminado esas cuadras miles de veces durante los últimos 5 años, pero hoy todo le parecía extraño, como si estuviera viendo la ciudad con ojos nuevos. Los mariachis ensayando en la plaza de armas sonaban más tristes de lo usual. Los vendedores ambulantes gritaban sus productos con una urgencia que no había notado antes. Incluso el olor a torrejas y champurrado de los puestos callejeros le parecía más intenso, más real. La doctora Patricia Hernández era una mujer de 55 años que había construido su práctica dental desde cero, después de divorciarse de su primer marido hace 15 años. Era pequeña de estatura, pero inmensa en presencia, con un cabello plateado que siempre llevaba perfectamente arreglado, y una manera directa de hablar que intimidaba a algunos pacientes, pero que Carmen siempre había admirado. Carmen, dijo la doctora Hernández cuando la vio entrar a la recepción. ¿Estás bien? Esperanza me dijo que habías llamado diciendo que tenías una emergencia familiar, pero han sido 3 días. Esperanza era la otra asistente dental, una mujer de 60 años que había trabajado con la doctora Hernández desde el principio, y que tenía la capacidad inquietante de leer el estado emocional de las personas con solo mirarlas. «Doctora, ¿podríamos hablar en privado?», pidió Carmen. Se dirigieron al pequeño despacho de la doctora Hernández, un espacio ordenado hasta la obsesión donde cada diploma colgaba perfectamente alineado y cada libro estaba organizado alfabéticamente. Carmen se sentó en la silla frente al escritorio, la misma donde se había sentado hace 5 años cuando había venido a solicitar el trabajo, nerviosa pero esperanzada. ¿Qué pasó, Carmen? Las palabras salieron de manera atropellada, como si hubieran estado presionando contra una presa que finalmente se había roto. Carmen le contó todo: las humillaciones constantes, la infidelidad, la confrontación navideña, la partida de Roberto, el estado de shock en el que había estado viviendo los últimos días. La doctora Hernández la escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, hasta que Carmen terminó de hablar. Luego se recargó en su silla y suspiró profundamente. «Carmen, ¿sabes lo que me dijiste cuando viniste a solicitar este trabajo hace 5 años?» «¿Qué le dije?» «Me dijiste que necesitabas trabajar porque querías sentirte útil, pero que tu marido no estaba muy convencido de que fuera buena idea. Me dijiste que él pensaba que tu lugar estaba en casa. ¿Lo recuerdas?» Carmen asintió lentamente. Recordaba esa conversación. Recordaba la vergüenza que había sentido al admitir que necesitaba el permiso de Roberto para trabajar. Recuerdo que pensé que eras una mujer inteligente que había perdido la conexión consigo misma. Durante estos 5 años te he visto florecer aquí, volverte más segura, más capaz. Pero también te he visto disculparte constantemente,
como si tuvieras miedo de ocupar demasiado espacio en el mundo. Es que... Roberto siempre decía que... Carmen, interrumpió la doctora Hernández, Roberto ya no está. Ya no tienes que disculparte por existir. Las palabras golpearon a Carmen como un rayo de claridad. Durante días había estado lamentando el fin de su matrimonio, sintiéndose como un fracaso, preguntándose qué había hecho mal. Pero la doctora Hernández tenía razón. Ya no tenía que vivir disculpándose. Cree que puedo quedarme con el trabajo. Sé que he sido irresponsable estos días. Carmen, todos pasamos por crisis. Lo importante es cómo nos recuperamos. Tómate el resto de esta semana para organizarte, pero quiero que regreses el lunes. Y quiero que regreses sabiendo que aquí tienes un lugar donde eres valorada exactamente como eres. Carmen sintió lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. No se había dado cuenta de cuánto miedo había tenido de perder también este pequeño refugio de independencia. Gracias, doctora. No sabe lo que esto significa para mí. Sí lo sé. Yo pasé por algo similar hace 15 años. Lo que estás sintiendo ahora. Ese vacío. Esa sensación de no saber quién eres cuando no estás siendo la esposa de alguien. Es normal. Y va a pasar. Carmen salió de la clínica sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en días. Por primera vez desde la noche navideña, tenía algo que esperar con ansias. La posibilidad de reconstruirse. De regreso a casa, decidió tomar la ruta más larga, caminando por las calles del centro que había evitado durante años porque Roberto decía que eran peligrosas para una mujer sola. Pasó frente a la librería Gonville, donde había soñado durante años con comprarse novelas, pero nunca lo había hecho porque Roberto consideraba la lectura de ficción una pérdida de tiempo. Entró y compró 3 libros de autoras mexicanas. Pasó frente a una pequeña cafetería que siempre había querido probar, pero nunca había visitado porque Roberto prefería las cadenas conocidas. Entró y pidió un café de olla con canela. Mientras esperaba su orden, observó a las otras mujeres en la cafetería. Una mujer de su edad trabajaba en una laptop, completamente absorta en lo que parecía ser un proyecto importante. Otra mujer, un poco mayor, leía un libro mientras tomaba té, ocasionalmente tomando notas en un cuaderno pequeño. Una joven de unos 20 años dibujaba en un sketchpad, sus manos moviéndose con confianza sobre el papel. ¿Cuándo había sido la última vez que Carmen había hecho algo solo porque quería hacerlo? ¿Cuándo había sido la última vez que había estado en un lugar público sin estar preocupada por si Roberto aprobaría su elección? El café de olla llegó acompañado de un pequeño pan dulce. Carmen lo saboreó lentamente, permitiéndose disfrutar el momento sin prisa, sin agenda, sin la necesidad de estar en algún otro lugar haciendo algo para alguien más. Su teléfono celular sonó. Era un mensaje de texto de Roberto. Carmen, necesitamos hablar sobre los arreglos para ver a los niños, también sobre la división de gastos. Por primera vez en 18 años, Carmen no respondió inmediatamente. Guardó el teléfono en su bolsa y siguió tomando su café. Los problemas prácticos esperarían. En este momento, ella estaba descubriendo algo que había olvidado. El simple placer de estar consigo misma. Cuando llegó a casa, encontró a Diego y Sofía haciendo tarea en la mesa del comedor. La casa estaba ordenada, los platos lavados, la ropa doblada. Se dio cuenta de que sus hijos habían estado cuidándola a su manera durante estos días difíciles. Gracias por cuidar la casa, les dijo. Mamá, ¿cómo te fue en el trabajo? Preguntó Sofía. Muy bien. La doctora Hernández fue muy comprensiva. Voy a regresar el lunes. ¿Y papá? Preguntó Diego con cierta dureza en la voz. ¿Has hablado con él? Carmen se sentó con ellos en la mesa. Me mandó un mensaje. Quiere hablar sobre las visitas y sobre dinero. Pero antes de que hablemos de eso, quiero preguntarles algo. ¿Cómo se sienten ustedes con todo esto? Diego y Sofía intercambiaron miradas. ¿Quieres la verdad? Preguntó Diego. Siempre quiero la verdad. Me siento aliviado, admitió Diego.
Ya no tengo que escuchar cómo te habla. Ya no tengo que pretender que no veo lo infeliz que eres cuando él está aquí. Sofía asintió lentamente. Yo también. Pero también tengo miedo. ¿Miedo de qué, mi amor? Miedo de que cambies. Miedo de que te vuelvas como papá. Amargada. Carmen tomó las manos de su hija. Sofía, te prometo que no me voy a volver amargada. Estoy triste y estoy confundida y a veces estoy enojada, pero no estoy amargada. Estoy liberada. ¿Liberada cómo? Liberada de tener que ser pequeña para que alguien más se sienta grande. Liberada de tener que disculparme por quien soy. Liberada para descubrir quién puedo llegar a ser. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Carmen se sentó en la cocina con uno de los libros que había comprado. Era una novela de una escritora mexicana que había ganado premios internacionales. Carmen nunca había oído hablar de ella, porque Roberto consideraba que las mujeres escritoras eran demasiado emocionales. Mientras leía, se dio cuenta de algo sorprendente. Había perdido la capacidad de concentrarse en algo por placer puro. Durante años había entrenado su mente para estar siempre alerta a las necesidades de otros, siempre lista para interrumpir cualquier actividad personal si Roberto o los niños necesitaban algo. Ahora, tratando de leer, su mente saltaba constantemente a tareas domésticas, a preocupaciones sobre dinero, a culpa por estar perdiendo el tiempo. Pero persistió. Leyó una página, luego otra. Gradualmente, su mente comenzó a relajarse en el ritmo de la narrativa. La historia era sobre una mujer que dejaba su vida en Ciudad de México para abrir una pequeña librería en un pueblo de Michoacán. Era ficción, pero Carmen se vio reflejada en los miedos y esperanzas de la protagonista. A las 11 de la noche, cuando normalmente ya habría estado durmiendo, Carmen siguió leyendo. Nadie iba a criticarla por trasnochar. Nadie iba a quejarse de que la luz la molestaba. Nadie iba a hacer comentarios sobre sus hábitos raros. Alrededor de la medianoche, su teléfono sonó. Era Roberto. Por primera vez en 18 años, Carmen vio el nombre de su esposo en la pantalla y decidió no contestar. Dejó que fuera al buzón de voz y siguió leyendo. 10 minutos después, el teléfono sonó otra vez. Esta vez contestó. ¿Qué quieres, Roberto? Carmen. ¿Por qué no me contestaste antes? Estaba preocupado. ¿Preocupado por qué? Pues, porque siempre contestas. Carmen se dio cuenta de que tenía razón. Durante 18 años había estado disponible las 24 horas del día para Roberto. Había interrumpido conversaciones, comidas, momentos con sus hijos, incluso duchas para contestar sus llamadas. Roberto, son las 12 de la noche. A menos que sea una emergencia con los niños, no voy a contestar llamadas a esta hora. No sabía que tenías nuevas reglas. No son reglas nuevas, son límites normales que debía haber establecido hace años. Silencio del otro lado de la línea. Bueno, te llamaba para confirmar que voy a pasar por los niños el sábado. Los voy a llevar a comer y al cine. ¿Ya hablaste con ellos sobre eso? No, pensé que tú. No, Roberto. Tú hablas directamente con tus hijos. Yo ya no soy la intermediaria entre ustedes. Carmen, no necesitas ponerte difícil. Solo trato de mantener una relación normal con mis hijos. Una relación normal significa que hablas directamente con ellos, que respetas sus horarios, que no asumes que van a estar disponibles cuando a ti te convenga. Una relación normal significa que actúas como padre, no como visitante. Roberto suspiró con exasperación. ¿Vas a ser así de hostil de ahora en adelante? No soy hostil, Roberto. Soy clara. Durante 18 años no fui clara y mira dónde nos llevó eso. Está bien. Hablaré con los niños mañana. Perfecto. Buenas noches. Carmen colgó antes de que Roberto pudiera responder. Sus manos temblaron ligeramente por la adrenalina de haber puesto límites tan directamente, pero también se sintió extrañamente poderosa. Regresó a su libro y siguió leyendo hasta las 2 de la madrugada. Cuando finalmente apagó la luz,
Se dio cuenta de que no había pensado en Roberto ni una sola vez durante las últimas 2 horas de lectura. Al día siguiente, viernes, Carmen despertó más temprano de lo usual. En lugar de quedarse en cama lamentándose como había hecho los días anteriores, se levantó, se bañó, se puso ropa limpia y preparó el desayuno favorito de sus hijos, hot cakes con miel. «Buenos días», dijo cuando Diego y Sofía bajaron. «Hoy vamos a hacer algo diferente». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Sofía. «Vamos a ir al centro a comprar una libreta nueva para cada uno. Después vamos a sentarnos en la plaza de armas y vamos a escribir una lista de cosas que queremos hacer este año». «¿Como propósitos de año nuevo?», preguntó Diego. «Como propósitos de nueva vida», respondió Carmen. Después del desayuno, los tres se dirigieron al centro en el autobús. Carmen había decidido no usar el carro porque quería que este fuera un día especial, diferente a la rutina normal. En el autobús, Sofía se sentó junto a la ventana observando la ciudad con curiosidad, como si también la estuviera viendo con ojos nuevos. En una papelería tradicional cerca de la catedral, cada uno escogió una libreta. Diego eligió una de pasta negra, seria y práctica. Sofía eligió una con un diseño floral colorido. Carmen, después de dudar entre varias opciones, escogió una de pasta azul cielo con páginas en blanco, sin rayas ni líneas que limitaran lo que podía escribir. Se sentaron en una banca de la plaza de armas, frente a la fuente central. Era mediodía y el sol calentaba perfectamente. Los mariachis ensayaban a unos metros de distancia, los vendedores de globos paseaban entre las familias, y el ritmo pausado de la plaza contrastaba completamente con la urgencia constante que había caracterizado la vida de Carmen durante años. «Muy bien», dijo Carmen, abriendo su libreta nueva. «Vamos a escribir. No se vale censurar, no se vale pensar esto es imposible o esto es tonto. Solo escriban lo que quieren. Durante 20 minutos, los tres escribieron en silencio. Carmen se sorprendió de lo fácil que le resultaba llenar páginas enteras. Durante años había sentido que no tenía deseos propios, que había perdido la capacidad de querer cosas para sí misma. Pero ahora, con la pluma moviéndose sobre el papel, descubrió que tenía muchas cosas que quería. Quería aprender a manejar las finanzas del hogar sin depender de nadie. Quería tomar una clase de algo, cualquier cosa, solo por el placer de aprender. Quería viajar a Mazatlán a ver a sus padres sin tener que justificar el gasto. Quería comprar muebles nuevos que fueran de su gusto, no compromisos entre su gusto y el de Roberto. Quería conocer a otras mujeres que hubieran pasado por experiencias similares. Quería enseñarles a sus hijos que era posible reconstruirse después de un trauma. Quería, escribió finalmente, descubrir quién era Carmen Mendoza cuando nadie la estaba juzgando. ¿Quieren compartir algo de lo que escribieron?, preguntó después de un rato. Diego levantó la vista de su libreta. Yo escribí que quiero que nuestra casa se sienta como un hogar otra vez, que cuando lleguemos de la escuela no tengamos que revisar el ambiente para ver si podemos relajarnos o si tenemos que caminar de puntitas. Sofía asintió vigorosamente. Yo escribí algo parecido. Y también escribí que quiero aprender a tocar guitarra. ¿Guitarra?, preguntó Carmen. Nunca me habías dicho que te interesaba la música. Nunca lo había dicho porque papá siempre decía que la música era una pérdida de tiempo, a menos que fueras a ser profesional. Carmen sintió otra punzada de dolor al darse cuenta de cuántos sueños pequeños habían sido aplastados por los comentarios despectivos de Roberto. Pues vamos a investigar clases de guitarra, dijo. ¿Y tú, Diego? ¿Hay algo que hayas querido hacer pero no habías mencionado? Diego dudó un momento. Quiero invitar a mis amigos a la casa. Durante años no los he invitado porque me daba pena que papá fuera grosero con ellos o contigo frente a ellos. Carmen se dio cuenta de que no conocía realmente a los amigos de su hijo mayor. Los había visto de pasada cuando los recogía de la escuela, pero nunca habían venido a la casa. Roberto siempre encontraba excusas para evitar las reuniones sociales, especialmente si no podía controlar completamente el ambiente. Esta casa es su casa también, les dijo a sus hijos.
Pueden invitar a quien quieran, cuando quieran. Solo avísenme para tener suficiente comida. Esa tarde, de regreso en casa, los tres se pusieron a reorganizar los muebles de la sala. Sin consultarlo entre ellos, habían llegado a la misma conclusión. Necesitaban que el espacio se sintiera diferente. Movieron el sofá para que diera hacia la ventana en lugar de hacia el televisor. Cambiaron la mesa de centro del lugar. Quitaron algunos cuadros que Roberto había insistido en colgar y que nunca habían sido del gusto de Carmen. Mientras trabajaban, Sofía puso música desde su teléfono. Era música pop en español que Roberto siempre criticaba por ser comercial y sin sustancia. Pero ahora, en la sala recién reorganizada, con las ventanas abiertas y el sol entrando a raudales, la música sonaba perfecta. ¿Saben qué?, dijo Carmen mientras aspiraban los espacios donde antes habían estado los muebles. Creo que vamos a estar bien. Diego se detuvo y la miró. ¿En serio lo crees? En serio lo creo. Va a ser diferente, y va a ser difícil, y probablemente vamos a cometer errores. Pero vamos a estar bien. Esa noche, Carmen llamó a sus padres en Mazatlán. Habían hablado brevemente el día después de Navidad, pero ella no les había contado los detalles de lo que había ocurrido. Su madre había notado que algo andaba mal, pero Carmen había evitado la conversación. «Mamá, soy Carmen. ¿Están bien, papá y tú?» «Carmen, qué gusto oírte». «Sí, estamos bien. ¿Cómo están mis nietos? ¿Y Roberto?» Carmen respiró profundamente. «Mamá, Roberto y yo nos vamos a divorciar». Silencio total del otro lado de la línea. «¿Qué pasó, mi hija?» Carmen les contó toda la historia. Su madre escuchó sin interrumpir, ocasionalmente haciendo pequeños sonidos de comprensión o indignación. Cuando Carmen terminó, su madre suspiró profundamente. «Carmen, ¿sabes lo que tu papá y yo hemos estado diciendo durante años?» «¿Qué han estado diciendo?» «Que ese Roberto te hacía menos, que cuando hablabas con nosotros por teléfono sonabas como una niña asustada, no como la mujer fuerte que criamos. ¿Por qué nunca me dijeron nada?» «Porque sabíamos que tenías que darte cuenta por ti misma. Sabíamos que si nosotros te decíamos algo, tú ibas a defender a Roberto y te ibas a alejar de nosotros». Carmen se dio cuenta de que sus padres tenían razón. Durante años había defendido a Roberto ante cualquier crítica, interpretando las preocupaciones de otros como ataques a su matrimonio. «¿Creen que estoy haciendo lo correcto? Creemos que estás haciendo lo único que podías hacer para salvarte a ti misma y a esos niños», respondió su madre. «Y creemos que deberías venir a visitarnos pronto. Hace 2 años que no vienes». Roberto siempre decía que los boletos de avión estaban muy caros. «Carmen», interrumpió su madre suavemente, «Roberto ya no decide nada en tu vida. Si quieres venir, vienes. Nosotros te ayudamos con los boletos si es necesario». Esa noche, Carmen se acostó sintiéndose más conectada consigo misma de lo que se había sentido en años. No sabía exactamente qué venía después, pero por primera vez en mucho tiempo, eso no la llenaba de ansiedad sino de una extraña sensación de expectativa. Mientras se quedaba dormida, escuchó a Sofía practicando escalas en una guitarra imaginaria en el cuarto de al lado, y a Diego hablando por teléfono con un amigo sobre planes para el fin de semana. Los sonidos de sus hijos siendo finalmente libres de ser ellos mismos, fue la canción de cuna más hermosa que Carmen había escuchado en años. Al día siguiente, sábado, Roberto llegó puntualmente a las 2 de la tarde para recoger a los niños. Carmen observó desde la ventana de la cocina cómo sus hijos salían de la casa. Diego caminaba con los hombros tensos, claramente todavía procesando su relación con su padre. Sofía parecía nerviosa pero expectante, como si esperara que esta visita fuera diferente a las interacciones tensas que habían caracterizado las comidas familiares durante años. Por primera vez en 18 años, Carmen tenía una tarde completa para ella misma, sin responsabilidades, sin agenda, sin nadie a quien complacer. La sensación era tan extraña que por un momento no supo qué hacer con tanta libertad.
Finalmente decidió llamar a su antigua amiga María Elena, con quien había perdido contacto gradualmente durante su matrimonio. Roberto siempre había encontrado excusas para evitar las reuniones sociales con sus amigas, y eventualmente Carmen había dejado de intentarlo. «Carmen, no puedo creer que seas tú». María Elena sonaba genuinamente emocionada. «¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia?» «Estoy en transición», respondió Carmen. «María Elena, ¿te gustaría que nos viéramos para tomar un café? Tengo mucho que contarte». 2 horas después, Carmen estaba sentada en la misma cafetería del centro donde había estado unos días antes, pero ahora acompañada de María Elena, quien la escuchaba con atención mientras Carmen le contaba todo lo que había ocurrido. «Carmen», dijo María Elena cuando terminó la historia, «¿sabes lo que más me impresiona de todo esto?» «¿Qué? ¿Cómo hablas de ti misma ahora? Durante años, cuando hablábamos, siempre te describías en relación a Roberto. Roberto piensa que... Roberto dice que... Roberto necesita que... Ahora estás hablando de lo que tú quieres, de lo que tú sientes, de lo que tú vas a hacer». Carmen se dio cuenta de que María Elena tenía razón. Incluso en su propia narrativa, había comenzado a colocarse a sí misma en el centro de su historia. «¿Es malo que me sienta... aliviada?», preguntó Carmen. «Se supone que debería estar devastada, ¿verdad? Se supone que debería estar luchando para salvar mi matrimonio». «¿Quieres salvar tu matrimonio?». Carmen pensó cuidadosamente en la pregunta. «No, no quiero salvarlo. Quiero salvarme a mí». «Entonces no hay nada malo en sentirse aliviada. Carmen, tú no te divorciaste de Roberto. Él se divorció de ti hace años cuando decidió que era más fácil humillarte que respetarte. Tú solo estás oficializando algo que ya había terminado». Cuando Carmen regresó a casa esa noche, después de que Roberto había devuelto a los niños, se sintió energizada de una manera que no había experimentado en años. Había pasado 4 horas hablando con una amiga, riendo, recordando quién había sido antes de casarse, imaginando quién podría llegar a ser. «¿Cómo les fue con papá?», preguntó. «Bien», respondió Sofía. «Nos llevó al cine y después a comer. Pero fue raro. Raro como... Fue muy amable», explicó Diego. «Demasiado amable, como si estuviera tratando de compensar algo. No paró de preguntarnos si estábamos bien, si necesitábamos algo, si estábamos enojados con él». «¿Y están enojados con él?». Los hermanos intercambiaron miradas. «No exactamente enojados», dijo Sofía lentamente. «Más bien, decepcionados. Como cuando descubres que un adulto en quien confiabas no es realmente quien pensabas que era». Carmen abrazó a sus hijos, sintiéndose orgullosa de su madurez emocional y al mismo tiempo triste de que hubieran tenido que crecer tan rápido. «¿Saben qué?», les dijo. «Está bien estar decepcionados. Está bien tener sentimientos complicados hacia papá. No tienen que fingir que todo está bien solo para proteger sus sentimientos o los míos». Esa noche, mientras preparaba la cena, Carmen se dio cuenta de que estaba cocinando los platillos que a ella le gustaban, no los que Roberto prefería. Hizo chiles en nogada, un platillo que había evitado preparar durante años porque Roberto decía que era demasiado dulce y elaborado. Sus hijos se deleitaron con la comida, y Carmen redescubrió el placer simple de cocinar para personas que apreciaban su esfuerzo. Después de la cena, mientras lavaba los platos, sonó su teléfono celular. Era un número que no reconocía. «¿Bueno? ¿Carmen Mendoza?» «Sí, soy yo». «Habla Valeria Castañeda. Creo que necesitamos hablar». El corazón de Carmen se detuvo por un momento. Después de todo lo que había pasado, de alguna manera no había anticipado que tendría que enfrentar directamente a la otra mujer. Valeria Castañeda, el nombre que había estado rondando en su cabeza como un fantasma durante días, finalmente tenía voz. «¿Valeria?». Carmen sintió como si las palabras se le atoraran en la garganta. «¿Cómo conseguiste mi número?». «Roberto me lo dio. Mira, sé que esto es incómodo para las dos, pero creo que es importante que hablemos.
¿Podrías encontrarte conmigo mañana por la tarde? Carmen miró hacia la sala donde Diego y Sofía estaban viendo televisión, ajenos a la conversación que estaba teniendo lugar en la cocina. Su primera reacción fue colgar inmediatamente. Su segunda reacción fue gritar. Su tercera reacción, la que finalmente siguió, fue una curiosidad extraña y poderosa. ¿Para qué quieres hablar conmigo? Porque hay cosas que necesitas saber sobre Roberto, cosas que él nunca te va a decir. ¿Y por qué? Porque me di cuenta de que yo también he sido víctima de sus mentiras. El domingo por la tarde, Carmen se encontró caminando por el Parque Agua Azul, buscando a una mujer rubia a quien solo conocía a través de fotografías tomadas a distancia por su hijo. Había escogido ese lugar porque era público, pero no demasiado concurrido, neutral pero familiar para ella. La vio sentada en una banca cerca de la fuente, exactamente como habían acordado. Valeria Castañeda era más joven de lo que Carmen había imaginado, probablemente de 32 o 33 años. Era atractiva de una manera pulida y profesional, con el cabello rubio perfectamente peinado y un vestido que Carmen calculó mentalmente que costaba más que su salario de 2 semanas en la clínica dental. ¿Carmen? Valeria se levantó cuando la vio acercarse. Sí, soy yo. Se sentaron en extremos opuestos de la banca, un espacio incómodo entre ellas que parecía cargado de todo el peso de la situación. No sabía si vendrías, admitió Valeria. Casi no vengo. Pero mi curiosidad fue más fuerte que mi resentimiento. Valeria asintió, como si entendiera perfectamente ese sentimiento. Carmen, antes que nada quiero que sepas que hasta hace 3 días, yo no sabía que Roberto seguía viviendo contigo. Creía que se habían separado hace meses. Carmen sintió como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Qué? Roberto me dijo que se habían separado en septiembre, que estaban viviendo en casas diferentes mientras arreglaban los papeles del divorcio. Me dijo que solo regresaba a la casa ocasionalmente para ver a los niños, y que dormía en el cuarto de huéspedes cuando lo hacía. Carmen cerró los ojos sintiendo cómo la magnitud de las mentiras de Roberto se expandía como ondas en un estanque. Nunca tuvimos un cuarto de huéspedes, murmuró. Y Roberto durmió en nuestra cama hasta la noche del 24 de diciembre. Sí, me di cuenta de eso cuando hablé con él el viernes después de lo que pasó en su cena navideña. Le dije que no podía seguir viéndome hasta que su situación matrimonial estuviera completamente resuelta. Fue entonces cuando me confesó que había estado mintiendo sobre todo. Carmen abrió los ojos y miró directamente a Valeria por primera vez. ¿Te dijo que había estado mintiendo sobre todo? Me dijo que nunca se habían separado, que vivían juntos como una familia normal, que le preparabas las comidas, que lavabas su ropa, que hacían el amor regularmente. Las últimas palabras cayeron como piedras entre ellas. Carmen sintió náuseas al darse cuenta de que Roberto había estado compartiendo detalles íntimos de su matrimonio con su amante. Valeria, dijo Carmen después de un momento. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué arriesgarte a encontrarte conmigo? Valeria se volvió en la banca para mirarla de frente, porque durante 8 meses he estado enamorada de un hombre que no existe. El Roberto que yo conocía era divorciado, disponible, atento, romántico. Me hablaba de sus sueños, de cómo quería rehacer su vida, de cómo yo lo había ayudado a redescubrir quién era realmente. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que ese Roberto romántico y atento solo existía porque era clandestino. Era fácil ser el hombre perfecto durante cenas robadas y fines de semana ocasionales. No tenía que lidiar con la vida real, con las responsabilidades diarias, con el desgaste de una relación verdadera. Carmen se sorprendió al sentir una puntada de compasión por la mujer que había estado destruyendo su matrimonio durante meses. Valeria, ¿sabías cómo me hablaba Roberto cuando estaba en casa? No. Nunca hablaba de ti de manera despectiva. De hecho, casi nunca hablaba de ti en absoluto. Cuando yo preguntaba sobre su matrimonio, él solo decía que habían crecido en direcciones diferentes, que ya no eran compatibles. ¿Te dijo por qué se habían separado? Valeria bajó la mirada. Dijo que tú te habías vuelto amargada después de los años,
que ya no tenían nada en común, que se habían convertido en roommates que criaban hijos juntos, pero que ya no se conectaban como pareja. Carmen soltó una risa amarga. Es interesante cómo Roberto siempre encuentra la manera de hacer que sus problemas sean culpa de otros. ¿Qué quieres decir? Carmen se recargó contra el respaldo de la banca, decidiendo que si iba a tener esta conversación, la tendría completamente. Valeria, Roberto me ha pasado los últimos 18 años haciéndome sentir que no era suficientemente inteligente, suficientemente interesante, suficientemente atractiva. Cada conversación que teníamos terminaba conmigo sintiéndome menos que antes de empezar a hablar. Cada comida familiar se convertía en una oportunidad para él de demostrar que mis opiniones eran infantiles, que mis gustos eran incorrectos, que mis sueños eran ridículos. Valeria la escuchaba con atención creciente. Cuando mi hijo me contó sobre ustedes, mi primera reacción no fue rabia. Fue una horrible sensación de que tenía sentido. Por supuesto que Roberto había encontrado a alguien mejor que yo. Por supuesto que yo no era suficiente para mantener a mi marido interesado. Carmen. Déjame terminar. Carmen levantó la mano. Me tomó días darme cuenta de que el problema no era que yo no fuera suficiente. El problema era que Roberto necesita sentirse superior a las mujeres con las que está. Necesita ser el más inteligente, el más importante, el que tiene razón. Y la única manera de conseguir eso es eligiendo mujeres que estén dispuestas a hacer menos para que él se sienta más. Valeria se quedó en silencio por un momento largo. ¿Crees que eso es lo que estaba haciendo conmigo? ¿Tú qué crees? Durante estos 8 meses, ¿alguna vez sintió como que estaban en una competencia intelectual? ¿Alguna vez discutió contigo de la manera en que probablemente discute con sus compañeros de trabajo masculinos? Valeria pensó cuidadosamente en la pregunta. No, siempre me trataba como si fuera especial, como si mis opiniones fueran fascinantes, como si todo lo que yo decía fuera inteligente y original. ¿Y eso no te pareció extraño? ¿Un hombre de 42 años que encuentra absolutamente todo lo que dices fascinante? Carmen vio cómo la realización comenzó a formarse en los ojos de Valeria. Él no estaba enamorado de ti, Valeria. Estaba enamorado de la versión de sí mismo que podía ser cuando estaba contigo. La versión que era divertido, inteligente, irresistible. La versión que no tenía que lidiar con los problemas reales de una relación de verdad. Pero él me dijo que quería divorciarse para estar conmigo oficialmente. Carmen se volvió para mirar directamente a Valeria. ¿Te dijo cuándo iba a hacer eso? ¿Te dio fechas específicas? ¿Hicieron planes concretos para vivir juntos? Valeria comenzó a negar con la cabeza lentamente. Siempre decía que era complicado, que tenía que pensar en los niños, que quería asegurarse de que el proceso fuera lo menos traumático posible para todos. Valeria, Roberto nunca se iba a divorciar voluntariamente de mí. Yo le proporcionaba la estabilidad, la respetabilidad, la vida doméstica que quería, mientras que tú le proporcionabas la emoción y el ego boost que necesitaba. ¿Por qué iba a renunciar a cualquiera de las dos? Las dos mujeres se quedaron sentadas en silencio mientras un grupo de niños jugaba cerca de la fuente. Carmen observó a una madre joven persiguiendo a su hijo pequeño, riéndose mientras el niño corría en círculos, y sintió una punzada de nostalgia por esos días más simples cuando sus propios hijos eran pequeños y sus problemas se resolvían con curitas y abrazos. Carmen, dijo Valeria finalmente, ¿me odias? Carmen consideró la pregunta seriamente. No, creo que tú también fuiste víctima de Roberto. Diferente tipo de víctima que yo, pero víctima al fin y al cabo. ¿Cómo puedes decir eso? Yo sabía que estaba casado. Pero no sabías realmente qué significaba eso. No sabías que había 2 niños que cenaban con un padre que estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente porque estaba pensando en ti. No sabías que había una mujer que se quedaba despierta preguntándose por qué su marido ya no la tocaba, por qué llegaba tarde, por qué su teléfono sonaba a horas raras. Valeria comenzó a llorar silenciosamente. No pensé en eso. Honestamente, no pensé en eso. Lo sé.
Es más fácil no pensar en eso. Es más fácil imaginar que la esposa es una mujer fría y distante, que ya no hace feliz a su marido, en lugar de imaginar que es una mujer real con sentimientos reales, que está siendo traicionada por la persona en quien más confía. Carmen sacó un pañuelo de papel de su bolsa y se lo ofreció a Valeria. Pero Valeria, ahora que sabes la verdad, ¿qué vas a hacer? Ya terminé con él. Le dije que no quería volver a verlo. ¿Cómo reaccionó? Se puso furioso. Me dijo que yo era una hipócrita, que no podía fingir que no sabía en lo que me estaba metiendo. Me dijo que él había arriesgado todo por mí, y que yo lo estaba abandonando cuando más me necesitaba. Carmen no se sorprendió. Esa reacción era completamente consistente con el Roberto que ella conocía. La incapacidad de aceptar responsabilidad, la tendencia a culpar a otros por las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Te amenazó? No físicamente, pero me dijo que iba a decirle a nuestros jefes sobre nuestra relación. Trabajamos en la misma empresa, y aunque técnicamente no está prohibido, podría complicarme las cosas profesionalmente. Carmen sintió una llama de rabia encendiéndose en su pecho. Por supuesto que te amenazó. Roberto no puede soportar que una mujer tome decisiones que él no controla. Carmen, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Valeria respiró profundamente. Yo no fui la primera. Durante los meses que estuvimos juntos, Roberto mencionó ocasionalmente otras mujeres con las que había estado durante su matrimonio contigo. Nunca detalles específicos, pero comentarios suficientes para que me diera cuenta de que había habido otros episodios. El mundo de Carmen se tambaleó otra vez. Una infidelidad era una traición. Múltiples infidelidades eran un patrón de vida. ¿Cuántas? Preguntó con voz ronca. No lo sé exactamente, pero por la manera en que hablaba, parecía ser algo que había estado haciendo durante años. Carmen se levantó de la banca y caminó hacia la fuente. Necesitaba moverse, necesitaba aire, necesitaba procesar esta nueva información que cambiaba completamente su comprensión de su matrimonio. Había estado casada durante 18 años, con un hombre que había estado traicionándola consistentemente. No había sido una crisis matrimonial que había llevado a una decisión desesperada. Había sido una forma de vida. Se volvió hacia Valeria, que había permanecido sentada en la banca observándola. ¿Por qué me estás diciendo todo esto? ¿No sería más fácil para ti que yo no supiera nada de las otras mujeres? Valeria se puso de pie y caminó hacia ella. Porque durante estos 3 días he estado pensando mucho en ti. He estado imaginando cómo me sentiría si fuera tú. Y me di cuenta de que si fuera tú, querría saber la verdad completa, no importa qué tan dolorosa fuera. Y también porque te sientes culpable. También porque me siento culpable. Pero más que eso. Porque me di cuenta de que si no te digo la verdad, Roberto va a seguir usando sus mentiras para manipular la situación. Va a seguir diciéndote que esto fue solo un error, una aberración. Va a tratar de minimizar lo que pasó para que tú te sientas obligada a perdonarlo. Carmen se sentó en el borde de la fuente, sintiendo el spray ligero del agua en su espalda. Valeria, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Cómo es Roberto cuando está contigo? ¿Cómo es el Roberto que tú conociste? Valeria se sentó a su lado en el borde de la fuente. Es encantador, atento, divertido. Hace que te sientas como la mujer más interesante del mundo. Te escucha como si cada palabra que dices fuera importante. Te hace regalos pequeños pero significativos. Te manda mensajes de texto dulces durante el día. ¿Te hace reír? Todo el tiempo. Tiene un sentido del humor que me hacía sentir especial por entenderlo. Carmen asintió lentamente. Ese era el Roberto que yo conocí cuando éramos novios. Esa es la versión de él de la que me enamoré hace 20 años. ¿Qué le pasó a esa versión? No le pasó nada. Esa versión solo existe cuando Roberto está conquistando a alguien. Una vez que siente que ya te tiene, una vez que ya no tiene que esforzarse para mantenerte interesada, se convierte en la versión real. Crítico, controlador,
emocionalmente ausente. Carmen miró a Valeria directamente. El Roberto que tú conociste durante estos 8 meses no es su verdadero yo. Es su versión de seducción. Su verdadero yo es el hombre que puede cenar contigo un martes por la noche y después llegar a casa y burlarse de la comida que su esposa preparó. ¿Crees que él es capaz de cambiar? Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que Roberto es capaz de fingir que cambió durante el tiempo que sea necesario para conseguir lo que quiere. Pero cambiar realmente significaría que tendría que examinar su comportamiento, aceptar responsabilidad por el daño que ha causado, y trabajar activamente para desarrollar empatía hacia las personas que ha lastimado. Y eso requiere un nivel de autoconocimiento y humildad que Roberto simplemente no tiene. Valeria asintió tristemente. Tienes razón. Cuando terminé con él, su primera reacción no fue disculparse por haberme mentido. Fue enojarse conmigo por no entender lo difícil que era su situación. Las dos mujeres se quedaron sentadas juntas en silencio por varios minutos. Carmen se dio cuenta de que esta conversación, por extraña que fuera, era exactamente lo que necesitaba para cerrar completamente el capítulo de Roberto en su vida. Valeria, dijo finalmente, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a buscar otro trabajo. No puedo seguir trabajando en la misma empresa que Roberto. Cada vez que lo vea me va a recordar lo estúpida que fui. No fuiste estúpida. Fuiste manipulada por alguien que es muy bueno manipulando mujeres. ¿Eso me disculpa de haber sido cómplice en la destrucción de una familia? Carmen pensó en sus hijos, en las noches que habían pasado escuchando las discusiones entre sus padres, en los años de tensión que habían presenciado. No te disculpa, pero tampoco significa que seas una mala persona. Significa que cometiste un error serio que tuvo consecuencias reales. La diferencia es si aprendes de ese error o si lo repites. Valeria se volvió para mirarla. ¿Cómo puedes ser tan racional sobre todo esto? Si fuera yo, estaría furiosa contigo. Oh, estuve furiosa contigo. Durante días estuve furiosa, pero después me di cuenta de que mi rabia hacia ti era más fácil que mi rabia hacia Roberto. Era más fácil odiarte a ti, a quien no conocía, que aceptar que el hombre con quien había construido una vida era capaz de este nivel de crueldad. ¿Ya no estás enojada con Roberto? Carmen se levantó y caminó unos pasos hacia los árboles que rodeaban el parque. Estoy enojada con Roberto, pero también estoy enojada conmigo misma por haber permitido que me tratara como me trató durante tantos años. Estoy enojada por haber normalizado la falta de respeto. Estoy enojada por haber enseñado a mis hijos que ese tipo de dinámicas eran normales en un matrimonio. ¿Crees que algún día podrás perdonarlo? Creo que algún día podré perdonarlo por el bien de mis propios hijos, pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa permitir que vuelva a tratarme de esa manera. Carmen regresó hacia donde estaba Valeria. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Dijo. ¿Qué? Que Roberto probablemente se va a seguir diciendo a sí mismo que él es la víctima en esta situación, que nosotras dos lo abandonamos cuando más nos necesitaba, que nadie entiende lo difícil que era su posición. ¿No va a aceptar ninguna responsabilidad? Tal vez superficialmente. Tal vez va a decir las palabras correctas, si eso le conviene en algún momento. Pero realmente aceptar que él fue el arquitecto de la destrucción de su familia requeriría un tipo de autoanálisis que Roberto evita a toda costa. El sol había comenzado a bajar, y el parque se estaba llenando de familias que salían a caminar después del domingo de comida. Carmen observó a las parejas paseando juntas, a los padres empujando carriolas, a los abuelos jugando con nietos pequeños. Todas estas dinámicas familiares que una semana atrás ella había dado por sentado como parte de su futuro y que ahora sabía que tendría que reconstruir de manera completamente diferente. Carmen, dijo Valeria, ¿puedo preguntarte algo? Sí. ¿Crees que vas a poder confiar en alguien otra vez? ¿Crees que vas a poder volver a enamorarte? Carmen se sorprendió por la pregunta. Honestamente, no lo sé. En este momento, la idea de compartir mi vida con otra persona, de volverme vulnerable con alguien de esa manera, me aterroriza.
¿Pero no lo descartas completamente? No lo descarto. Pero creo que antes de poder amar a alguien más de manera saludable, necesito aprender a amarme a mí misma otra vez. Necesito recordar quién soy cuando no estoy siendo constantemente juzgada y criticada. Carmen miró su reloj y se dio cuenta de que había estado en el parque durante casi 2 horas. Valeria, tengo que regresar a casa. Mis hijos me están esperando. Carmen, ¿crees que podrías aceptar una disculpa de mi parte? Carmen la miró por un momento largo. Ya la acepto. Pero Valeria, la persona a quien realmente necesitas disculparte es contigo misma. Necesitas perdonarte por haber tomado decisiones que van contra tus propios valores. Esa va a ser la parte más difícil de todo esto. Caminaron juntas hacia la salida del parque, 2 mujeres que hacía una semana habían sido extrañas conectadas solo por su relación con el mismo hombre, y que ahora compartían una comprensión íntima sobre la capacidad humana para la autodestrucción y la supervivencia. Carmen, dijo Valeria cuando llegaron a la calle. ¿Crees que algún día podríamos, no sé, tal vez tomar un café de vez en cuando? Como amigas, quiero decir. Carmen consideró la pregunta seriamente. No lo sé, Valeria. Tal vez algún día. Pero creo que las dos necesitamos tiempo para procesar todo esto antes de saber qué tipo de relación, si es que alguna, queremos tener. Lo entiendo. Carmen, gracias por encontrarte conmigo. Sé que no tenías ninguna obligación de hacerlo. Gracias por decirme la verdad, por dolorosa que haya sido. Se despidieron con un abrazo breve pero genuino, y Carmen caminó hacia la parada de autobús, sintiéndose extrañamente más liviana de lo que se había sentido en días. No más liviana porque hubiera perdonado a Roberto, o porque hubiera encontrado amistad con Valeria, sino más liviana porque finalmente tenía la imagen completa de lo que había sido su matrimonio. Durante el viaje en autobús de regreso a casa, Carmen reflexionó sobre la conversación. Había algo casi surreal sobre sentarse en un parque público, discutiendo las infidelidades de su marido con una de sus amantes. Pero también había algo profundamente sanador sobre ver a Roberto claramente por primera vez, sin el filtro de las justificaciones que ella misma había estado creando durante años. Cuando llegó a casa, encontró a Diego y Sofía preparando quesadillas para la cena. Habían puesto la mesa, habían preparado agua de Jamaica, y habían incluso encendido una vela que normalmente solo usaban para ocasiones especiales. «Mamá», dijo Sofía cuando la vio entrar, «¿cómo te fue en tu diligencia misteriosa?» Carmen se había sentido incómoda mintiendo a sus hijos sobre dónde había estado, pero tampoco había sabido cómo explicarles que iba a encontrarse con la amante de su padre. «Fue esclarecedor», respondió finalmente. Diego la miró con curiosidad. «Mamá, ¿estás bien? Te ves diferente». «¿Diferente cómo?» «No sé. Más tranquila, tal vez. Como si algo hubiera cambiado». Carmen se sentó en la mesa con sus hijos y se sirvió una quesadilla. «Creo que algo sí cambió hoy. Creo que finalmente entendí completamente lo que pasó con papá y conmigo. Y entender algo completamente, incluso si es doloroso, es mejor que vivir con dudas y preguntas». «¿Nos vas a contar qué entendiste?», preguntó Sofía. Carmen masticó lentamente, decidiendo cuánto compartir con sus hijos. «Entendí que papá tomó decisiones durante años que fueron destructivas para nuestra familia, y que yo también tomé decisiones durante años que permitieron que esas dinámicas destructivas continuaran, y que ahora todos nosotros tenemos la oportunidad de tomar decisiones diferentes». «¿Qué tipo de decisiones diferentes?», preguntó Diego. «Decisiones sobre cómo queremos tratarnos los unos a los otros. Decisiones sobre qué tipo de comunicación queremos tener en esta casa. Decisiones sobre qué valores son realmente importantes para nosotros». Carmen miró a sus 2 hijos, ambos escuchándola con atención. «Diego, Sofía, quiero que sepan que durante estos próximos meses, mientras navegamos a través de todo esto, van a haber cambios en mí. Van a verme tomar decisiones que tal vez no habría tomado antes.
Van a verme establecer límites que antes no establecía. Van a verme descubrir partes de mí misma que había olvidado que existían. ¿Eso nos va a afectar a nosotros?, preguntó Sofía. Sí, pero espero que de manera positiva. Espero que los va a afectar porque van a tener un ejemplo de una mujer que se respeta a sí misma. Espero que los va a afectar porque van a ver que es posible sobrevivir a algo terrible y salir más fuerte del otro lado. Diego se recargó en su silla. Mamá, ¿puedo decirte algo? Por supuesto. Durante años he estado preocupado por ti. He estado preocupado porque parecías estar desapareciendo poco a poco. Como si cada año fueras menos tú misma que el año anterior. Carmen sintió lágrimas llenando sus ojos. ¿En serio? En serio, pero estas últimas 2 semanas, especialmente hoy, es como si estuvieras regresando, como si te estuvieras recordando a ti misma. Carmen extendió sus manos a través de la mesa y tomó las manos de sus 2 hijos. Los próximos meses van a ser difíciles. Papá y yo vamos a tener que resolver muchas cosas prácticas. Vamos a tener que averiguar cómo funciona nuestra nueva vida. Pero quiero que sepan algo. Sin importar qué tan difícil se ponga, nosotros 3 vamos a estar bien. Vamos a estar más que bien. Vamos a florecer. Esa noche, después de que los niños se fueron a la cama, Carmen se sentó en su escritorio con una libreta y comenzó a hacer listas. Lista de abogados que necesitaba consultar. Lista de gastos mensuales que necesitaba entender. Lista de cambios que quería hacer en la casa. Lista de metas personales que había pospuesto durante años. Mientras escribía, se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo estaba planeando un futuro que realmente le emocionaba. No un futuro perfecto o sin desafíos, pero un futuro que era completamente suyo. Su teléfono celular sonó alrededor de las 10 de la noche. Era Roberto. Carmen miró la pantalla durante varios timbres antes de decidir contestar. ¿Qué necesitas, Roberto? Carmen, acabo de hablar con Valeria. Me dijo que se encontraron esta tarde. ¿Y? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué fuiste a buscarla? Yo no la busqué. Ella me buscó a mí. ¿De qué hablaron? Carmen se recargó en su silla y sonrió ligeramente. Hablamos de ti, Roberto. Hablamos mucho de ti. Carmen, lo que Valeria te haya dicho. Lo que Valeria me dijo fue la verdad. Toda la verdad. Por primera vez en años, alguien me dijo la verdad completa sobre mi matrimonio. Roberto guardó silencio por un momento. ¿Qué verdad? La verdad sobre las otras mujeres. La verdad sobre cómo has estado viviendo una doble vida durante años. La verdad sobre cómo me has estado manipulando para que me sienta culpable por problemas que tú creaste. Carmen, Valeria está dolida porque terminé con ella. Está tratando de vengarse diciendo cosas que... Roberto, interrumpió Carmen. Basta. No más mentiras. No más manipulaciones. No más intentos de hacerme dudar de mi propia percepción de la realidad. Carmen, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. No, Roberto. No podemos arreglar esto. Esto ya no se puede arreglar. ¿Pero sabes que sí se puede arreglar? Yo me puedo arreglar. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Carmen colgó el teléfono antes de que Roberto pudiera responder. Luego apagó el teléfono completamente y lo guardó en un cajón. Por primera vez en 18 años, Carmen Mendoza se fue a dormir sin preocuparse por lo que Roberto pensara de sus decisiones. Y esa noche, por primera vez en meses, durmió profundamente hasta el amanecer. ¿Qué te pareció la historia de Carmen y su proceso de redescubrimiento? ¿Has vivido o conoces situaciones similares donde alguien tuvo que reconstruir su vida después de una traición tan profunda? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta conocer tus pensamientos y experiencias. Si esta historia te conmovió o te hizo reflexionar, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para más historias que exploran las complejidades de las relaciones humanas y la capacidad de transformación que todos llevamos dentro. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que nos conectan como seres humanos.